escuchamos muy bien. Antes de iniciar, quiero Yo no recordar les algo. oigo. A ver, Sofía, yo no oigo. ¿Me oyen a mí? ¿sí? Bueno, por lo pronto arrancamos así entonces, aunque yo no los Ok, oiga. Bien, perfecto. me hacen una seña para decirme que se me acabó el tiempo. Bien, en primer lugar, una aclaratoria. Yo no soy embajador de Venezuela en la OEA. Yo fui embajador de Venezuela en la OEA hasta que se acabó el gobierno interino. Eh, Como bien dijo Sofía, ahí en el resultado de las elecciones en Estados Unidos hubo una parte de sorpresa. Se veía una elección muy reñida, se veía quizás una ligera inclinación a favor de Trump, pero todavía en los llamados swing states, aquellos estados que deciden, que fueron 7 estados en los cuales se iba a decidir la elección, los márgenes eran muy pequeños y se podía haber ganado cualquiera de los dos según las encuestas. No fue así, eso no voy a repetir lo que ya todos sabemos en cuanto a los resultados, pero sí una explicación que ha salido en los medios norteamericanos, y es que Trump suele, y ya tenemos 2 elecciones presidenciales, 2020 y 2016 y 2020, fue subestimado siempre en las encuestas. Es decir, la votación de Trump fue tanto cuando ganó en el 2016 como cuando perdió, con una cantidad de votos similar a la que tuvo ahora. Cuando perdió ahora, las encuestas le daban mucho menos. Es decir, que hay un voto por Trump, quizás vergonzante, gente que no se atreve a decir, pero que termina votando por Trump, y esa constante se ratifica en esta elección. Lo que creo que es muy importante es tratar de ver qué fue lo que pasó, sobre todo si tomamos en cuenta que Trump estaba prácticamente liquidado hace unos 2 años. Recuerden ustedes que el gobernador DeSantis, el gobernador de Florida, le llevaba en las encuestas una ventaja. En cuanto a recepción de votos por los donantes, le llevaba una amplísima ventaja. Y en el transcurso de las primarias, Trump fue remontando, y habría que ver cuáles fueron las causas de que eso ocurriera. Y viendo siempre con este carácter de autopsia, que es mucho más fácil que cualquier tipo de profecía o de pronóstico, hay un primer factor que es la persecución. Es decir, Trump tenía varias decenas de juicios en marcha, y se logró generar, y él explotó esto muy bien, la impresión de que había una weaponization, dicen aquí en inglés, es decir, transformar el sistema de justicia en un arma en contra de Trump. Y de hecho, cada vez que le abrían un juicio, él incrementaba la recolección de dinero. Y cada vez que lo sentenciaban, recolectaba mucho más. Porque efectivamente fueron muchos juicios, algunos de los cuales se veían como exagerados. Incluso la única sentencia que se produjo en contra de Trump fue la sentencia del caso del manejo de su negocio ante un tribunal de Nueva York, y las prácticas indebidas que fueron evidenciadas por el tribunal y por el jurado son una práctica que, según se dice, son muy corrientes en el medio de los negocios de la ciudad de Nueva York, y que normalmente nunca tienen por consecuencia llegar a tribunales, sino que hay una multa, y hay un convenio, se paga un retroactivo fiscal que de lo que se había dejado pagar, y nunca se llegaba a un juicio. Entonces, ese caso, que fue el más sonoro porque llegó a sentencia, puso en evidencia, en ese caso en particular, que hubo una especie de ensañamiento. Luego él vio unos casos en los cuales pero en otro caso en que podía haber un ensañamiento, es los documentos que él se llevó para Mar-a-Lago. Bueno, Biden también se llevó unos documentos. La reacción de Biden fue de colaborar inmediatamente con el FBI, con la justicia, y de entregar los documentos. Trump más bien se resistió, pero digamos que el hecho era el mismo. Por inadvertencia, según ambos dijeron, los exmandatarios se llevaron a sus archivos personales documentos que eran documentos confidenciales. Como Biden, uno, era presidente, y dos, colaboró inmediatamente con la justicia, no pasó nada con Trump. Empezó un juicio que no llegó a terminar. Había cosas mucho más serias, como el asalto al Congreso del 6 de enero, que sí era importante,
el intento de cambiar el resultado de la elección en el estado de Georgia, la llamada al secretario de Estado de ese estado pidiendo que le consiguiera donde fuera 11.000 votos. Es decir, allí había un material mucho más grande, pero todo eso se adornaba con el juicio por las relaciones con la actriz porno, otros problemas de índole amoroso, sexual, que fueron a tribunales. Es decir, había una acumulación que generó una impresión de persecución. Ese es un primer elemento que creo yo que fue muy importante. Un segundo elemento es lo que llaman aquí la agenda woke. Es decir, todo el problema de la identidad, de la igualdad, de buscar el reconocimiento a todas las modalidades de género que pudieran existir, empieza por LGBT y después empiezan a agregarse, hasta terminan con un plus que indicaba que era infinito. Y había un poco la idea que se estaba tratando de imponer, no solamente la igualdad, sino casi que imponer los hábitos sexuales diferentes, que se le estaba permitiendo a los niños decidir cuál iba a ser su sexo. Es decir, una cantidad de cosas que se formaron parte del debate y que generaron una reacción muy fuerte de la sociedad norteamericana, porque realmente los beneficiarios eran muy pocos, es decir, gente que cambia de sexo, binarismo, todas esas modalidades que estaban sobre la mesa tocan a un porcentaje muy pequeñito de la población, y un porcentaje muchísimo mayor se sentía afectada ante la idea de que esa nueva concepción de lo que es la familia podía verse muy afectada. Hay un caso que citaban en el Washington Post en un artículo, en un editorial del domingo, y es que el secretario de Salud del gobierno de Biden compareció ante el Congreso y durante toda la interpelación, nunca, que era sobre problemas reproductivos, etcétera, nunca utilizó la palabra madre, sino utilizaba la palabra birthing person, que significa persona que va a parir, como dando la idea de que quienes no son mujeres también podrían parir, o que algún sector o alguna persona podría llegar a estar embarazada sin ser mujer. Es decir, una cosa que son extremadamente complejas y extremadamente mínimas desde el punto de vista estadístico, pero la palabra madre, que quizás es la palabra más bella que existe en cualquier idioma del mundo, cuando ese señor no la usa. Y eso genera esa reacción inmensa y que van a perseguir a las madres. Entonces, esa sensación, no estoy diciendo que esa fuera la intención de la administración Biden, pero esa sensación había permeado en la sociedad norteamericana. Luego, no hay que descartar nunca el dinamismo de Donald Trump, que era un factor extremadamente importante para su propia recuperación, a lo cual se suma el atentado, su reacción muy rápida frente al atentado, el ponerse de pie con los orejas sangrando, el puño en alto, diciendo a seguir peleando, bueno, dio una sensación que evidentemente lo ayudó mucho. Hay un auge conservador religioso vinculado especialmente al sector evangélico, que obviamente benefició a Trump, y todo ello vinculado al tema del aborto. El tema del aborto fue muy importante para que los demócratas salieran muy bien parados de las elecciones de mitad de periodo del año 22. Sorpresivamente se pensaba que iban a ser desplazados, y realmente no fue así. Los republicanos retuvieron la Cámara de Representantes por un margen mínimo, y los demócratas ganaron en el Senado. Eso fue totalmente inesperado y se debió a la sentencia mediante la cual la Corte Suprema de los Estados Unidos echó para atrás la jurisprudencia de ya varias décadas que permitía el aborto, y empezaron a aparecer restricciones en los estados. Pero en el transcurso de 2 años, si bien hubo situaciones críticas en algunos lugares y casos muy emblemáticos de señoras que llegaron a perder la vida porque el médico no se atrevía a practicar un aborto terapéutico porque temían que ser criminalizado,
pero que fueron excepciones. En la práctica, el tema empezó a decaer bastante en el ánimo de la gente, porque había formas de resistir. De hecho, salvo en el estado de Florida, en todos los estados en que se incluyó en la consulta a modo de referéndum, en estas elecciones, medidas sobre la libertad en cuanto al manejo del cuerpo, las medidas de garantizarle a la mujer el manejo de su sistema reproductivo, se vio que no había un temor como el que se originó en el año 20, en el año 22, después de la sentencia de la Corte. Entonces, los demócratas siguieron insistiendo en un tema que ya no era un tema tan apremiante como lo había sido. Luego tenemos el deterioro del presidente Biden y su empeño en permanecer como candidato. Me refiero al deterioro físico. El presidente Biden empezó a mostrar signos de envejecimiento que fueron muy bien explotados por la campaña de Trump. Olvidos, rebalones, dificultad para ponerse el abrigo, es decir, una cantidad de cosas que evidenciaban su edad avanzada. Era el candidato más viejo de la historia de los Estados Unidos. Ahora Trump resultó ser el presidente electo más viejo en la historia de los Estados Unidos. Pero en aquel momento Biden era un poquito mayor y además, si bien Trump tuvo algunas manifestaciones de senilidad, las de Biden fueron mucho más concretas y además se individualizaron totalmente en el debate contra Trump, en que parecía viejo, perdido, no daba respuesta, dubitativo, etcétera, y eso condujo a su salida intempestiva y sobre todo muy tardía, porque si Biden hubiese anunciado desde el comienzo, yo no voy a repetir, hubiese habido un proceso de primaria que hubiese permitido el que se decantara una candidatura escogida fundamentalmente por el pueblo de los Estados Unidos a través de las primarias. Como fue una cosa que ocurrió un poquito más de 100 días antes de la elección, el único mecanismo que quedaba era preguntándole a los delegados de la convención y con la autorización de quien había sido electo en esa convención, el presidente Biden, si votarían ellos también o apoyarían ellos también a la vicepresidenta Kamala Harris. Es muy poco probable que Kamala Harris hubiese ganado una primaria. No había alguien que claramente se destacaba, pero que entre otras cosas nadie quería competir con un presidente en ejercicio y con un presidente que a pesar de todas las críticas no lo estaba haciendo mal, pero que sí estaba bastante mal percibido. Y allí hay otro factor que juega. En la identificación de la señora Harris con la gestión de Trump, muy mal percibida, y vamos a no discutir si era buena o era mala, pero en todo caso las encuestas la ponían muy mal. Bueno, ella era la vicepresidente y bueno, Trump se dedicó a echarle la culpa de todo lo malo que la gente pensaba que era Biden. Y ella no tuvo ningún intento, ningún gesto, ni nada de diferenciarse, no era fácil. Pero si hubiese habido unas primarias competitivas, posiblemente hubiera surgido un candidato con una posición mucho menos dependiente de la figura de Joe Biden y del desprestigio, sobre todo con una campaña tan corta que permitía a un candidato absolutamente conocido por todo el mundo una libertad de hacer campaña y de poner en evidencia sus planteamientos frente a alguien que tenía que empezar por hacerse conocer. Ella es una figura conocida, pero lo que ella pensaba sobre los problemas de los Estados Unidos, pues no había ningún elemento. A todo esto agrego yo, es decir, forma parte de mi análisis, un problema de machismo y un problema de racismo. Si tenemos una candidata mujer, que encima de eso era descendiente de jamaiquinos y de la madre de la India, y es decir, no era blanca, tampoco era afroamericana, aunque por la vía jamaiquina algo le llegaba, pero ahí también hay un toque que no ha desaparecido de los Estados Unidos. Mucha gente pensó que en la derrota de Hillary Clinton, el ingrediente de su condición de mujer había tenido un peso, es imposible establecer cuánto pesó, pero estuvo allí
y en este caso también lo está. Hay un toque de machismo que sigue existiendo y que lleva a que hay gente que no quiere que una mujer sea candidata. Y cuando se ve la desegregación del voto, gracias a las encuestas a pie de urna después de la gente que acababa de votar y que a quienes se le preguntaban no solamente por quién había votado, sino fundamentalmente si era latino o no era latino, si era hombre o era mujer, si era graduado universitario, si era graduado de educación media, si no había llegado, si solo había culminado la primaria, si era rico, si era pobre. Todas esas cosas indican que entre los hombres la derrota de Kamala Harris fue muy contundente. Entre las mujeres, ella más o menos ganó, no con mucho margen, pero estuvo en un primer lugar. Y luego, en algunos sectores, en afroamericanos y latinos, el traslado de votos que eran tradicionalmente demócratas hacia la candidatura de Trump tuvo que ver con muchas razones, pero el ingrediente del género también tuvo su influencia. Por último, hablaríamos del problema del colapso del sistema migratorio en los Estados Unidos. Durante la administración Biden hubo más deportaciones que nunca en la historia de los Estados Unidos, pero la frontera apareció como permeable, tanto por la vía de las autorizaciones legales de inmigración como por las cuotas que se establecieron con las personas que tuviesen algún sponsor, algún padrino que garantizara asumir los gastos, como la entrada de ilegales que una vez que ingresaban al territorio americano eran citados por un tribunal y luego nunca aparecían al tribunal. Todo ello contribuyó a una percepción de que el sistema migratorio estaba totalmente colapsado. Se había llegado en el Congreso a una ley para reforzar ese sistema migratorio, para darle mucho más efectividad. Esa ley fue rechazada porque los republicanos se opusieron a petición de Trump. La ley es una ley bipartidista, pero a la hora del voto final, Trump pidió que no se votara por decir que no era suficiente, pero lo que se dijo en ese momento es que Trump lo que no quería es que le resolvieran ese problema antes de llegar él a la presidencia. Todas esas medidas que se iban a tomar las va a tomar él y quizás muchas otras más, pero él no pensaba que él pensó que la aprobación de esa ley iba a beneficiar a Biden, rompiendo esa idea de que el sistema había colapsado y que él no había hecho nada para evitar que colapsara. Y Kamala Harris durante toda la campaña nunca logró deslindarse de ese fracaso con la comilla que ustedes quieran ponerle de Biden, y cargó con esa culpa como si fuera personal, cuando en realidad el vicepresidente tiene muy poco que ver con la parte migratoria. A ella se le encargó de una misión en Centroamérica a comienzo del mandato de Biden. Esa misión no fue nada exitosa, pero de ahí en adelante tenía muy poco que ver con el problema migratorio, pero pagó la factura completica en relación a esa materia. ¿Cómo estamos de tiempo, Sofía? Ya. Nos quedan 3 minutos. Sofía. 3 minutos. Ah, 3 3 minutos. minutos, muy bien. Dicho esto, se fue generando una situación en que ya se sentía que Trump iba a ganar. Las encuestas eran menos claras, pero el ambiente, no sé si María Teresa en eso coincide conmigo, pues yo estaba en Florida, donde evidentemente Trump iba a ganar con amplio margen, pero yo vivo en el estado de Maryland, donde Kamala ganó con más del 65% de los votos, pero en el estado de Maryland, en la ciudad de Washington, en el norte de Virginia, donde ganó ella, había la percepción que quien iba a ganar era Trump. Y mucha gente, como ustedes saben, juega a ganador y vota a ganador. Bueno, todo ello configuró un cuadro, y ustedes me dirán que qué fácil es hacer autopsia, cuando lo interesante hubiese sido hacer pronóstico. Pero es lo que nos toca ahorita, porque estamos hablando después de la elección. Bueno, Sofía, voy a tratar de recuperar el sonido de ustedes, que no lo tengo, para poder oír a María Teresa y oír las preguntas. Perfecto, muchas gracias, señor Tarre. Antes de darle la palabra a María Teresa Romero, quiero comentarles que posteriormente vamos a abrir
varias rondas de preguntas y respuestas. Las preguntas se van a hacer de forma escrita por aquí, por el chat. Y para eso vamos a tener un tiempo determinado, para que nuestros ponentes respondan cada ronda. Entonces, les pido que traten de ser lo más concretos posibles al momento de plantear las preguntas. Para mí es más sencillo procesarlas de esa manera. Bueno, sin más que decir, vamos a darle la palabra a María Teresa Romero. Bienvenida, cuando quieras. Ay, muchas gracias, Sofía. Y bueno, gusto en saludarlos y ver tantas caras conocidas aquí en el chat, ¿no? De verdad los saludo a todos. Quiero empezar diciendo que yo me voy a enfocar, como dijo Sofía al principio, más hacia el futuro, ¿no? En las perspectivas. Sí quiero decir solamente con relación a lo que dijo Gustavo Tarre, que estoy completamente de acuerdo con su análisis, solamente quisiera añadir a ese análisis muy bien estructurado y bien profundo, que para mí hubo también un factor que se debe tomar en cuenta, ¿no? Es que en estas elecciones los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales también por su parte, y las campañas de cada uno, jugaron a una radicalización terrible, terrible. Entonces pusieron, por una parte, a Trump como si fuera Hitler y a Kamala como si fuera una comunista. Y eso se enfocó. Bueno, obviamente eso, como bien dijo el Papa Francisco, pusieron a la gente a tener que elegir entre dos malos. Entonces, y que realmente había momentos en que uno se decía por quién votar, porque no eran buenos los candidatos. Un populista agresivo como Trump y ella desconocida, donde decían que era comunista y mucha gente, muchos latinos sobre todo, lo creyó. De modo que yo creo que ese es un factor que también ayudó y que evidencia que en Estados Unidos es preferible tener a un loco autoritario que a un comunista. El anticomunismo está realmente arraigado aquí muy fuertemente y eso hizo que la gente escogiera entre el mal menor. Eso era lo único que quería agregar al excelente análisis de Gustavo Tarr. Entonces yo ahora me voy a enfocar a una parte bien difícil, que son las perspectivas. Y no solamente perspectivas, diría yo, ¿no? Que se ha creado no solamente aquí en la sociedad estadounidense, sino en América Latina y en el mundo entero, sino las expectativas. Porque no nos podemos olvidar que en estas elecciones Trump y su equipo prometieron absolutamente de todo. Y sin decir cómo, que es una cosa que crea, por cierto, mucha incertidumbre, porque ahora entonces la gente dice, bueno, ¿y cómo va a ser eso? Muchas personas dicen, bueno, pero es que también el público no quería realmente, sino pensar que iba a ser lo que querían él. Por ejemplo, yo me he encontrado con latinos que han dicho, no, eso no lo va a hacer. Había esa actitud también, ¿no? Eso no, él no va a poder con esa departación, que no va a poder por eso. Pero en todo caso, agarraban de las promesas las que más les interesaban. Eso ha creado una gran cantidad de incertidumbre, ¿no? Y de nuevo, ciertamente no hubo planes, no hubo programas específicos, mucha promesa, mucha amenaza por parte de la campaña de Trump, que es la que estamos hablando, que fue el que ganó, ¿no? No quisiera ponerme a hablar de la otra campaña, porque bueno, ya pasó, no ganó, y lo que estamos empezando a ver es qué es lo que va a hacer ahora el presidente electo, ¿no? Él podría cambiar realmente, hacer lo que prometió y más allá lo que no prometió, a mi modo de ver,
hasta podría gobernar de una forma autoritaria y poco democrática si quisiera, porque realmente tiene un poder enorme en sus manos en este momento. Eh, Solamente para recordarles, ganó el voto popular, pero también el voto de los colegios electorales, 312 a 226, no fue poca la diferencia. Tiene la mayoría en los dos congresos, creo que faltaban unos asientos en el Congreso, pero la tendencia es a que gane también no solamente el Senado con 53 senadores republicanos, sino también la Cámara de Representantes. Tiene mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Como ustedes saben, en su primer mandato, él nombró a 3 jueces y eso hace pues que haya una mayoría en este momento. Y también, según estaba viendo y bien interesante, unas encuestas, tienen la mayoría en los tribunales de justicia. Y si ahora tomamos en cuenta que ha nombrado como nuevo fiscal general de los Estados Unidos a un legislador republicano de la línea dura muy fuerte, Matt Gaetz se llama, el, se puede venir que allí haya una reforma, que era lo que quería Trump, que hubiese una reforma, porque Trump partió y su equipo parte de la visión que todos los juicios que se le hicieron tienen que ver con una politización, una ideologización comunista en el sistema de justicia americano, que no fue culpa de él nada. Él siempre lo negó, cualquier juicio, y pidió una reforma. Y el hombre para hacer esta reforma es Matt Gaetz. Dicen que es sería un fiscal muy duro que quitaría una gran cantidad de, de jueces, de legisladores, etcétera, y que además él quiere vengarse, que hay mucha venganza de lo que viene. Por lo menos eso es lo que dicen muchos de los demócratas, ¿no? Ahora, no le va a ser fácil imponerse, a mi modo de ver también, porque ya iré, no solamente voy a hablar esto de lo que va a ser en política exterior, que es mi área realmente, y en esto en el Tribunal Supremo de Justicia, sino todas las promesas, o por lo menos las principales promesas que ha hecho en política doméstica, ¿no? Ya voy para eso. Pero en todo caso, no, a pesar de todas las promesas, a pesar de tener un equipo como lo ha venido nombrando, de línea muy dura, yo creo que pueden venir conflictos. No va a ser fácil imponerse, porque a pesar que ganó como ganó, la mayoría, o sea, muchas mujeres, la mayoría de los jóvenes, muchos votantes negros y por supuesto latinos que eran tradicionalmente demócratas, a pesar de eso, gana Trump en una nación profundamente dividida, en donde hay dos visiones, hay una polarización muy grande y notoria, ¿no? Se observan dos visiones contrapuestas totalmente de la vida estadounidense y de la forma de interpretar la Constitución y sus valores, en la manera de gobernar, en los modelos culturales y educativos, y eso quizás no en los primeros 100 días, que siempre son más o menos de luna de miel, sino después eso poco a poco va a ir aflorando. Y esto puede aflorar en conflictos graves. Ya prácticamente no se acuerdan políticas bipartidistas, entonces eso hace que se perciba pues que a lo que va a hacer Trump como una imposición. Yo puedo decir que se percibe también precisamente por la forma agresiva de hablar, por la forma no partidista de hacer las cosas del señor Trump,
una gran desconfianza y miedo hacia el gobierno que viene, ¿no? Hacia las instituciones en general, ¿no? Aquí el papel de los medios de comunicación va a ser clave y de las redes sociales ha sido y va a ser, ¿no? El, porque allí Trump también ha dicho que quiere una reforma, que quiere un manejo de los medios de comunicación distinto, que lo que hacen es desinformar y dar información falsa. Eso en cierta forma es verdad, pero también está de su lado. Hay teorías conspirativas de un lado y del otro, y medios de comunicación de un lado y del otro. Entonces, eso va a crear una tensión en la sociedad, para mí, de lo más importante. Pero bueno, yendo más directamente, antes que se me acabe el tiempo, al análisis de lo que yo creo que van a ser las principales políticas y acciones nacionales e internacionales hacia el futuro, a partir del 20 de enero del próximo año, empiezo por la política interna o doméstica. En primer lugar, obviamente, la migración. El tema migratorio es fundamental, no por casualidad, uno de los primeros que nombró para su nuevo equipo son dos de colaboradores de línea muy dura que ya han trabajado con él, que tienen experiencia en el área migratoria, como son Stephen Miller y Thomas Homan. Tuvieron ellos roles muy importantes en el gobierno Trump primero y son defensores incondicionales de sus políticas, que incluyen además la separación de miles de padres y sus hijos en la frontera para disuadir los cruces ilegales. Ahora, de ahí a lo que puedan deportar, hay que ver, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se puede hacer. Yo creo que van a tratar de hacer lo más que puedan, pero recordemos que hay 11 millones de inmigrantes aquí en Estados Unidos indocumentados, solamente indocumentados, 11 millones. Si llegan a 2 millones es una cosa enorme. Además, siempre se tiene para este tipo de deportaciones, se tiene que contar con los gobiernos donde estas personas van a ser deportadas. Y muchos de esos gobiernos pues no están de acuerdo con los Estados Unidos o no tienen relaciones. Empecemos por Venezuela. Eso lo vamos a hablar un poquito después, que yo creo que vale la pena hablar sobre la política de migración, de deportación, perdón, hacia México. Pero en todo caso, ¿no? Eso va a durar años, ¿no? Se necesita internamente para lograr una deportación tan fuerte, años de inversión en infraestructura, en centros de detención, en agentes de control de inmigración, en tribunales, etcétera. O sea que no va a ser fácil, ¿no? Y por otra parte, eso podría tener un efecto bastante difícil en la economía eh, eh, americana, sobre todo en las industrias, porque obviamente dependen estas industrias, muchas industrias, de la mano de obra inmigrante, en particular la industria de la construcción y la agricultura, y, y, y además va a ser un desafío para Trump y su gobierno en términos morales. Como decía antes, ha nombrado a una de las personas que fue capaz de separar a la familia. Y cuando recientemente en un programa de televisión le preguntaron que, que cómo iba a hacer para dejar los niños solos y a la familia a botarla del país, este señor dijo, no, pues se vota la familia entera, ¿no? Con una gran soberbia, ¿no? Eso va a traer un desafío moral para el gobierno de Trump, ¿no? También se va a encontrar Trump con barreras legales y como sucedió durante su primer mandato, y ya los tribunales se están preparando para eso, ¿no? Y muchos abogados. De modo que hay que ver qué realmente va a poder ser y cómo lo va a hacer, ¿no?
Y finalmente la deportación chocará de frente con la realidad de que el gobierno federal no tiene los recursos para detener y expulsar a las personas en la cuantía que Trump promete. Eso va a crear desilusión en muchos que realmente quieren que aquí haya una deportación masiva. Tal vez no en muchos latinos que votaron por él, que lo hicieron creyendo que a ellos no les va a tocar. Vamos, está por verse, obviamente. La otra política, además de la migratoria, que creo que va a ser prioritaria, fundamental en términos internos, va a ser la económica. Creo que Gustavo ha podido hablar mejor de eso y después ayudarme un poquito con esto, no es mi área, pero eh, es una política que va a traer mucha controversia y mucha contradicción. Trump siempre habla de libre mercado, etcétera, pero la verdad que se ha proclamado proteccionista, ¿no? Y ha propuesto aranceles del 10 o 20% contra todos los bienes producidos en el extranjero, sobre todo, como veremos después, los que vienen de China. ¿M? Pero eso no tiene que ver solamente con China, sino lo ha prometido para todos, para países amigos y enemigos, ¿no? Y no necesariamente, y esto hay que tenerlo claro, necesita la autorización del Congreso para hacerlo. Entonces, como han señalado muchos economistas, este nivel de proteccionismo tendrá efectos negativos sobre la inflación, que además él ha prometido bajarla, cosa que va a ser difícil, por lo menos a mediano plazo, cuando estas medidas empiecen a surtir efecto. Las otras, digo, las de migración por una parte y por otra parte las proteccionistas. Y también va a tener efectos negativos en la productividad y en el empleo, que ahorita no está mal, la inflación ha bajado, y hay niveles buenos o digamos más o menos decentes de productividad y de empleo. Política dentro de la parte económica, la política energética, que es una cosa que nos interesa a nosotros, también va a ser muy importante. Trump ha prometido centrarla en aumentar la producción interna de petróleo y gas en aras de reducir la dependencia de los hidrocarburos extranjeros, y eso va a ser importante para ver cómo negocia, si es que negocia, pero en todo caso va a ser fuerte para Venezuela y para el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Él se va a centrar en la industria del fracking, como lo hizo en su primera oportunidad. De nuevo, incrementar la producción de petróleo y reducir el precio del petróleo, ¿no? La industria del petróleo y el gas se consolidó como la cuarta fuente de financiamiento más importante para la campaña de Trump, escalando 6 posiciones respecto al ciclo electoral del 2020. Es decir, eso lo va a hacer sí o sí, no solo porque lo ha prometido, es que hay muchos intereses detrás, esperando esos cambios. Y el tercer cambio que quiero nombrar en la parte nacional, que también es sumamente importante y es el que genera más miedo, por cierto, sobre todo a los demócratas, son los cambios en el Estado federal. De nuevo, basándose en la creencia, y así lo promovió y así eh, eh, lo hizo ver y lo dijo y lo repitió muchas veces durante la campaña, que hay personas malas y desleales en la administración pública, que existe lo que él llama un deep state o un estado profundo, que es una red de funcionarios públicos prácticamente comprados por los demócratas, que opera secretamente, que operó secretamente para impedir que Trump eh, lo hiciera bien durante su otra administración, y que igualmente lo va a hacer así en esta administración. Basándose en eso, él ya prometió que el primer día
va a dar una firme orden ejecutiva que le permitirá despedir a empleados gubernamentales y colocar a personas de su confianza en posiciones claves, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que tradicionalmente esas posiciones claves del Ejecutivo lo han hecho funcionarios de carrera y los que va a votar son funcionarios de carrera. Entonces, esto va a crear problemas porque digamos, en la burocracia estadounidense de los años 70 y 80 fue muy importante todo lo que fue la carrera, la línea meritoria en los funcionarios públicos. Y allí podemos encontrar republicanos y demócratas, y eso era una cosa importante. Pero él dice que no, que él va a pasar y también que va no solamente a votar gente y a cambiarlo digamos, en el Ejecutivo, sino le ha pedido a sus próximos eh, funcionarios, ministros, que lo hagan en las respectivas agencias y departamentos que van a liderar, porque hay que, como decía Gustavo, salir de la cultura woke, limpiando todas las agencias y las burocracias del Estado. Y en especial las agencias de inteligencia como la CIA y el FBI y muchos más. Este nombramiento que acaba de hacer de Elon Musk, el señor hindú, que no, confieso no me he aprendido su nombre y apellido, y el nuevo, pero lo nombró como para liderar un nuevo ministerio o departamento que será el de la eficiencia. Y con la ayuda también del nuevo fiscal general Matt Gaetz, yo creo que esto va a ser un arrase importante, o van a tratar de hacer un arrase importante en todas las agencias del Estado. Entonces esto obviamente genera preocupación, eh, también politización, retaliación, mayor polarización, más de la que hay en este momento, que ya es bastante, y bueno, y echar por tierra todo el sistema neutral y de meritocracia que existía desde hace años, ¿no? Desde aquí, ¿no? Aquí en Estados Unidos, ¿no? Trump también ha afirmado que los presidentes tienen el poder exclusivo para controlar el gasto federal, incluso después de que el Congreso haya asignado dinero. Sostiene que las decisiones presupuestarias de los legisladores establecen un techo al gasto, pero no un piso, lo que significa que el deber constitucional del presidente de ejecutar fielmente las leyes incluye la discreción sobre gastar o no el dinero. Esto va a traer cosas que no van a gustar. También prometió como candidato que la Reserva Federal, una identidad, como ustedes saben, independiente, fije las tasas de interés y estar sujeta a poderes presidenciales. Trump, pues, también dijo y prometió reducir el tamaño del Estado, y de allí y eso es un gran debate aquí en los Estados Unidos, pero quiere eliminar, esto no es nuevo, lo dijo en su primer mandato, pero dijo que no le dio tiempo, eliminar el Departamento de Educación y programas muy populares como el Obamacare en salud, el Parol y el TPS para migrantes como los venezolanos. Entonces esto hace que haya total incertidumbre y miedo para ver si realmente lo hará y cómo lo hará. En política exterior, y no sé, Sofía, si ya estoy pasada, ¿sí? Sí, un poquito. Tenemos, sí, por 3 minutos, pero si ya está por finalizar, adelante. Dice, bueno, política exterior, bueno, podríamos discutir después, pero las prioridades, como siempre en Estados Unidos, serán más extracontinentales que continentales. Es decir,
Es decir, aun cuando hayan nombrado a Marco Rubio como secretario de Estado, que será el primer hispano en tener esta posición, y yo creo que lo principal va a ser el Medio Oriente y Asia, el problema con China, y en segundo lugar América Latina. Pero al menos digo yo que tener allí a Marco Rubio va a ser muy importante y va a poner en el tapete a las dictaduras latinoamericanas como la de Venezuela, Nicaragua y Cuba especialmente. Pero las prioridades han sido estas. Trump ha prometido el fin de la guerra en Ucrania y ha dado pistas que será a través de una negociación con Rusia y Ucrania, pero la incertidumbre allí es enorme. Muchos dicen que podría favorecer a Rusia en esta negociación y no a Ucrania. No hay nada claro al respecto. También ha prometido la paz en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, o la de Israel en Hezbollah en el Líbano, pero sabemos perfectamente que Benjamin Netanyahu y Trump se llevan muy mal y hace difícil eso, un nuevo acuerdo de Abraham, que es lo que se supone que podría hacer. En eso sigue habiendo una gran incertidumbre. También ha amenazado con retirar a Estados Unidos de la OTAN si los demás miembros no cumplen con el objetivo acordado de gastar el 2% del Producto Interno Bruto en defensa. Eso está por verse, para mí es una amenaza, pero también no hay certeza de qué es lo que va a hacer con China, que sería un área de política exterior para mí de las más importantes desde el punto de vista estratégico, y que tiene mayores implicaciones para la seguridad y el comercio mundiales. Bueno, ya sabemos que ha amenazado con subir aranceles hasta más del 60% sobre el país. Esto va a traer consecuencias y hay que ver qué pasaría también con Taiwán, ¿no? ¿Qué va a pasar con Taiwán, que siempre ha tenido pues la confianza de los Estados Unidos? Y finalmente, hacia América Latina y Venezuela en concreto, para mí se prevé una mayor tensión y políticas duras, verbales, económicas y comerciales. O sea, para mí vendrán mayores sanciones y políticas antinarcóticos, y, y mayores sanciones y presiones con Colombia, perdón, con los dictadores, ¿no? Pero también van a haber problemas porque va a haber políticas semiduras a través del proteccionismo y las políticas migratorias. Entonces, podríamos ver roces, por supuesto, con México la primera, pero también con Colombia, Brasil y Chile. Los aliados más claros y evidentes serían Argentina y El Salvador en Centroamérica, ¿no? Ya sea Venezuela, además de presiones, podría darse el reconocimiento del presidente electo Edmundo González. El hecho que no solamente Marco Rubio esté en el Departamento de Estado, sino que igual sea el asesor de seguridad nacional, hace que el régimen de Maduro realmente lo tenga bien negro. Además que hay mucha confianza entre Trump y sobre todo Marco Rubio con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, de modo que ahí vienen cosas y ojalá sean para